Bienvenido México, bienvenido quien escuche esto en cualquier parte del mundo. Saludos a quienes están siguiendo esta señal a través de esta plataforma digital. Gracias a quienes han atendido nuestra invitación a este momento de Facebook Live y quienes llegan directamente a www.aristeguinoticias.com. Bueno, muchos temas, muchas informaciones que le vamos a ir presentando a lo largo de esta mañana de martes. Empiezo con lo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pide a los medios de comunicación no engancharse, es la frase que usa, no engancharse sobre el presunto uso político de la PGR en contra de Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente. Consideró que los señalamientos en contra de su gobierno son parte del clima natural. ¿Qué? Clima natural de una contienda democrática, dice Peña. Tampoco los medios. A ver, lo que vamos a ver seguramente en este proceso electoral propio de toda democracia son los dimes y diretes de cada uno de los participantes. Y es normal, el presidente ni fijará posición, ni va a tener un posicionamiento para cada uno de los candidatos o lo que vayan diciendo. Me parece que este es el clima natural de todo proceso electoral, de todo proceso democrático. Ricardo Anaya reiteró si Enrique Peña Nieto es encontrado culpable en casos de corrupción como la Casa Blanca, irá a la cárcel. Parte de lo que nos dijo ayer en una entrevista que sostuvimos en este espacio de noticias, parte de lo que ha dicho en las últimas horas. Yo responsabilizo directamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por toda esta campaña que además de ser ilegal, ha sido pues verdaderamente imprudente por parte de la Procuraduría General de la República. Ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país. Aquí el que la haya hecho la tendrá que pagar, y esto incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues el candidato del PRI, José Antonio Meade, dice que no sea rajón. Es la expresión que utiliza Meade, sin mencionarlos por sus nombres. En un tuit apuntó: uno lava dinero con empresa fantasma y el otro de plano se ha convertido en un fantasma fiscal. El que la hace debe pagarla. Esto dice Meade. Esos son datos, son públicos, están acreditados, vienen de su propio dicho y son constitutivos pues, de una actividad delincuencial. A mi juicio, la PGR, en el 100% de los casos, trátese de quien se trate, cuando tenga evidencia de un ilícito, tiene que actuar. Como se dice de manera ordinaria, que no sea rajón. ¿Qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador de lo que está ocurriendo con un candidato y el otro? Esto dice el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Tienen problemas en la cúpula del poder. Se están peleando los de la mafia del poder. Es muy preocupante lo que está sucediendo, porque es un pleito de mafia, y no es cualquier mafia, es la mafia del poder en México. Entonces, sí debe ser motivo de preocupación y exigirles que se serenen, que se tranquilicen, que resuelvan sus diferencias con urbanidad, que no le hagan daño al país. Margarita Zavala, por su parte, presentó su consejo político compuesto por panistas, empresarios y exgobernadores. Destacan Fernando Canales Clarión, Alberto Cárdenas, exgobernadores Manuel Gómez Morín del Río, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Eufrosina Cruz y Consuelo Sáizar, entre otros. Y bueno, hablaremos esta mañana en un momento más con Luis de la Calle, porque pues concluyó la séptima ronda de negociaciones o renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un mensaje conjunto de los jefes de las delegaciones de los tres países, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, se quejó de la lentitud en el avance de los acuerdos. Recordó que solo se han cerrado 6 de los 30 capítulos del acuerdo. A pesar de este trabajo tan arduo, no hemos avanzado como muchos habían esperado que avanzáramos en esta séptima ronda. Solamente cerramos 3 capítulos adicionales, es decir, buenas prácticas regulatorias, administración y publicación, y también medidas sanitarias y fitosanitarias. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, calificó de inaceptables los aranceles al aluminio y al acero anunciados por el presidente Donald Trump, un tema que está sacudiendo en serio
Hay que ver las declaraciones del director de la OMC. Alerta, dice, habrá recesión si estalla la guerra comercial. Pero esto es lo que dice la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland. Nosotros como aliado y como cliente número 1 del acero, Canadá, no aceptará ninguna de estas restricciones. Encontramos que estos aranceles serían totalmente inaceptables. Estamos hablando siempre estaremos defendiendo a los trabajadores. En caso de que esto suceda, nuestros productos Canadá entonces tomará medidas apropiadas para defender nuestros intereses comerciales y a nuestros trabajadores. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, también rechazó que México sea incluido en la aplicación de estos aranceles. Pese a todo, se manifestó más optimista sobre el futuro de la modernización del Telecán. Creemos, los tres con mucho profesionalismo, que existe la pista de aterrizaje adecuada para lograr un acuerdo que podamos sostener con grandes ventajas para nuestros tres países. En esta ronda, me permití ya felicitar a nuestros equipos de trabajo de Estados Unidos, Canadá y México. Y bueno, pues enlazamos una comunicación esta mañana con Luis de la Calle, a quien le agradezco mucho, como en otras ocasiones, que nos permitas, Luis, escucharte como economista, como director general y socio fundador de la Calle Madrazo Mancera, y bueno, pues experto en la materia. Buenos días, Luis, bienvenido, gracias por estar aquí. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Igualmente, Luis, bueno, pues te tomamos ahí previo a una reunión que tienes, así que te agradecemos estos minutos que nos das. Bueno, ¿qué balance hacer de lo que ha ocurrido hasta el momento? Cuéntanos, Luis. Bueno, por un lado tienes la séptima ronda, hubo cierto progreso, no mucho, pero progreso al fin. Eso es importante porque se manda la señal de que la negociación es viable. El gran riesgo que tenemos, dado la persona que habita la Casa Blanca, es que se concluya que la negociación no es viable, porque en ese momento pues él podría tomar una decisión que sería catastrófica para los tres. Entonces, en ese sentido, es buena noticia que se hayan cerrado 3 grupos y que se muestre que la negociación es posible, aunque no se haya podido avanzar todavía sobre ninguno de los temas más espinosos que ha planteado Estados Unidos en la mesa en esta negociación. Y por otro lado, bueno, se hizo todo esto en un ambiente que ya de por sí es muy complicado, pero por esto mucho más, que es la decisión que todavía no sale, pero que ya anunció Donald Trump, de que va a imponer aranceles al acero y al aluminio provenientes de todo el mundo, basados en un pretexto de seguridad nacional y utilizando de una manera probablemente ilegal la excepción de seguridad nacional que tienen todos los tratados y la propia OMC. La Casa Blanca está abusando de esta figura porque obviamente en Estados Unidos hoy en día no hay un problema de seguridad nacional y mucho menos lo hay, por eso la ministra Freeland dijo Canadá es el principal aliado de Estados Unidos, como diciendo, yo no soy tu enemigo y no tienes por qué entonces tomar una medida de seguridad nacional para conmigo. Entonces eso obviamente complicó las conversaciones, pero no tuvo un impacto fatal en ellas. No tuvo un impacto fatal hasta el momento, Luis, pero bueno, por lo pronto el propio representante de los Estados Unidos se quejó de la lentitud de las negociaciones al haberse cerrado solo 6 de los 30 capítulos del acuerdo. ¿Cuáles fueron los 6, Luis? Bueno, se habían cerrado ya 3 antes, el de competencia, uno de transparencia, en esta ocasión se cerraron los de medidas sanitarias y fitosanitarias, las prácticas regulatorias y uno que se llama de administración, que es lo que rige también todo lo que se tiene que publicar y cómo se maneja el propio TLC. Entonces esos son los grupos que se han cerrado, son los más fáciles. Hay algunos, digamos, son de dificultad intermedia, hay 7 que están cerca de poder cerrarse, pero no se han cerrado, y bueno, luego son los más difíciles, que son los que en Estados Unidos se han llamado las píldoras venenosas, que son otros 7, que, son de mucho más difícil cierre. Ahora, Luis, estamos efectivamente frente a un tema que es del mundo, que es el asunto de los aranceles para el acero y el aluminio, pero como dices, no tuvo un impacto para quebrar el TLC en este momento, pero todo apunta que podría suceder si continúa la decisión de Donald Trump. En ese sentido, pues el rango de riesgo de que el TLC pueda terminar es mucho más alto. Pues no sabemos, ¿no? Vamos a ver primero qué decisión toma.
La especulación es que la tomará rumbo al fin de esta semana. Vamos a ver si efectivamente incluye a Canadá y a México, y cómo reaccionan los distintos países del mundo. La otra cosa que hay que ver es cuál es el costo que le va a implicar a Donald Trump tomar una decisión de esta naturaleza en Estados Unidos. El sector privado americano abrumadoramente se ha pronunciado en contra, excepto la industria del acero. Muchos miembros del Congreso, ayer el líder de la Cámara de Diputados, Paul Ryan, se pronunció en contra. Va a haber mucha oposición dentro de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, si la oposición es suficientemente fuerte, eso le va a hacer pensar dos veces, tomar una acción en términos del TLC, porque eso puede tener un impacto incluso electoral en Estados Unidos. O sea, los trabajadores en las industrias que utilizan el acero son mucho más importantes que los trabajadores del acero, y entonces no necesariamente esto es en términos netos benéficos para Donald Trump. Esto es un reto enorme para el sector privado de Estados Unidos, que a pesar de que le bajaron los impuestos, lo están desregulando y por lo tanto están muy contentos, deben ponerle un alto a su propio presidente y no esperar que México y Canadá seamos los que tengamos que cargar con la responsabilidad de solucionar este problema. Es un problema interno en Estados Unidos que ellos deben atacar. Un problema interno, pero ya lo hizo externo el presidente Trump cuando condiciona incluso el propio TLC, cuando dice si logramos un TLC como a mí me guste, pues entonces no habría estos aranceles. En pocas palabras, está asociando rápidamente los aranceles del acero con el TLC. Sí, correcto. Es un problema regional, porque Canadá y México somos los principales mercados para Estados Unidos en materia de acero. También importantísimos proveedores, Canadá es el número 1. Y lo ha hecho también un problema mundial, porque eso va a impactar tremendamente también en Europa, en Asia, pero en el fondo los que tienen que resolver este problema son los propios americanos, porque el presidente Trump está abusando de sus propias leyes internas, de la sección 232, al decir que va a ser una investigación por seguridad nacional, pero cuando uno lee los tweets de Trump, te das cuenta que lo único que quiere hacer es ayudar a la industria del acero. Uh-huh. Bueno, ayudar a la industria del acero no es un problema de seguridad nacional en Estados Unidos. Totalmente. Bueno, ahora la frase de Trump, para cerrar, Luis, esta de las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, dice el presidente. Más grande del mundo, le va a ir bien, pero en el fondo esto es contraproducente. Voy a dar un ejemplo. Mira, si estos aranceles permanecen, en el mediano plazo, a México incluso le puede hasta convenir, porque se va a encarecer la producción de manufactura en Estados Unidos. Pues un coche armado en Estados Unidos con acero 25% más caro, pues será más caro que un coche armado en México con acero 25% más barato. Pues vamos a acabar exportando más coches, más lavadoras, más vigas de construcción y productos de acero de todos tipos. Vamos incluso a acabar exportando más acero a través de productos terminados y no del acero en bruto. Eso nada más va a incrementar el déficit comercial de Estados Unidos y por lo tanto es contraproducente para ellos. Y además vamos a desplazar, o podemos desplazar potencialmente, a exportadores de Estados Unidos en otros mercados del mundo, porque los coches y las lavadoras y los refrigeradores armados en Estados Unidos ahora van a ser más caros porque tienen acero más caro. Entonces no tiene sentido encarecer uno de los principales insumos que se utilizan en toda la manufactura. México es una potencia en manufactura, entonces México tiene una forma de compensarse a sí mismo teniendo éxito en la manufactura. El que tiene problemas es Brasil, porque Brasil exporta solamente aceros básicos y no exporta manufactura, entonces ellos no pueden sustituir con manufactura lo que pierdan en acero. Pues Luis de la Calle, está el tema, bueno, pues en un punto crítico, digámoslo así. Se espera, como dices, que en los próximos días se aterrice con mayor claridad esto que ya anunció Trump y que lo ha ido aderezando con los tweets de esta semana. Así que pues mantengamos la comunicación, Luis. Te aprecio mucho que me tomes la llamada y gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Carmen. Buenos días. Buenos días. Gracias a Luis de la Calle, pues experto en la materia, director de esta consultoría que pues desarrolla estos trabajos sobre la materia y pues lo que sería este tema del cual hablaremos más ampliamente esta mañana. Tendremos también contacto con los empresarios de esta rama de la economía
La Canacero, la Cámara Nacional de la Industria del Acero, ya en su momento emitió comunicados diciendo que México no debe ser incluido en la sección 232 de los Estados Unidos, ya que no representa ningún riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. En acero, el superávit de Estados Unidos con México alcanza los 3.4 billones. En Norteamérica compartimos la problemática de sobrecapacidad mundial y prácticas desleales. En caso de quedar incluido en esta cuestión de la sección 232 de los Estados Unidos, estamos obligados como país a responder de manera inmediata con la aplicación de medidas equivalentes y recíprocas sobre la importación o las importaciones de acero de los Estados Unidos. Es lo que la Canacero ha dicho en estos días. También expresó ya más recientemente, expresó su preocupación ante la sección 232 y espera acciones recíprocas e inmediatas por parte del gobierno mexicano en caso de confirmarse la inclusión de nuestro país en la medida. Y bueno, pues está lo que le hemos comentado, las declaraciones del director de la Organización Mundial de Comercio, que está alertando de una posible recesión si se desata una guerra comercial. Y bueno, pues el riesgo que encuentra ante la amenaza de Donald Trump, el riesgo que encuentra de una escalada de barreras comerciales, de medidas espejo, de reciprocidad en estas medidas. Y esto, dice el director de la OMC, impactará de manera muy seria a la economía del planeta. La expresión que ha utilizado el señor Roberto Acevedo, que es el brasileño que dirige esta Organización Mundial de Comercio, es que se debe evitar que caigan las primeras piezas del dominó. Es, entre otras cosas, lo que se ha dicho en las últimas horas sobre este tema, del cual seguiremos hablando esta mañana. Y bueno, déjeme hacer una pausa y después de la pausa le voy contando de más asuntos. Hay temas importantes que le voy informando de mi momento y regreso con usted. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El exalcalde y exregidores de Paraíso, Tabasco, son procesados por incumplir una sentencia. Se trata de los exfuncionarios a los que la Suprema Corte de Justicia ordenó destituir en enero pasado por no acatar un amparo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana intervenir por los Dreamers en Estados Unidos. Envió un documento a la sede de la CID, y le pide que se convoque a legisladores estadounidenses a aprobar la regulación de estatus migratorio de estos jóvenes. De Aristegui Noticias. El mundo.
Y bueno, pues también le cuento que la Fiscalía de Nayarit, ahora le cuento un poco más sobre el tema de la Fiscalía de Nayarit, que aseguró 5 propiedades del ex gobernador Roberto Sandoval, pero ahora le cuento con Karina Cancino, que nos tiene la información en temas internacionales. Bueno, pues en Venezuela, a 5 años de la muerte de Hugo Chávez, su sucesor Nicolás Maduro le organizó un homenaje al que asistieron sus pares de Bolivia, Evo Morales, de Cuba, Raúl Castro, y de Nicaragua, Daniel Ortega. El homenaje inició con un disparo de salva de cañón desde el cuartel de la Montaña, el museo militar donde reposan los restos de Hugo Chávez. Maduro dijo que el 20 de mayo Venezuela tendrá elecciones donde definirá entre la democracia o el golpismo, entre la independencia, dijo, o la sumisión. Y en Italia, luego de los resultados electorales del pasado domingo, el líder de la ultraderecha, Matteo Salvini, se perfila como el próximo primer ministro. Salvini superó a Silvio Berlusconi, por lo que exigió la dirección del gobierno. El ultraderechista se ha caracterizado por su discurso anti-inmigración y su rechazo a la Unión Europea.